Hola, este es un segundo video, una segunda parte, para responder preguntas que hizo la gente en Instagram y es la segunda parte de una entrevista que ya hicimos que la pueden ver. La primera pregunta que te hacen es, ¿cómo vos sabés que esta es la última vida? Hay un factor que se va desarrollando en la medida que uno se transforma en un agudo autoobservador, donde no hay autoengaños, donde las conductas más profundas, adictivas, ponele, o lugares donde uno cae y vende un personaje, cuando vas desarmando todo eso, que vos vas sintiendo de que todo esto que está acá es una escenografía y vas sintiendo como si fueses el actor de una obra de teatro, pero tenías la amnesia y pensabas que eras el actor y no, o sea, lo que estabas actuando y no el actor. Entonces hay un momento que se empieza a hablar de la desidentificación. Esto no es algo tipo, a mí no me interesa nada el mundo, que se vayan todos, no me interesa. No, no, es algo como si de repente vas dándote cuenta de que eras parte, que eras un actor, que no eras el personaje, ni eras la obra de teatro. ¿Te imaginas cuando esto se empieza a sentir en todas las áreas de tu vida? Y empezás también a haber leído cómo algo parecido sentían las personas en la medida que se desidentificaban del yo, se llama, del ego, de los personajes. Claro, estamos hablando de una experiencia muy, muy subjetiva que te va dando una visión objetiva, o sea, una visión que podés manejar la vida y empezás a darte cuenta que vos sos creador de tu realidad. Lo que antes estaba en el inconsciente se va como resolviendo, alineando, abrazando las sombras, se lo llama también en psicología transpersonal. Jung lo llamó danzando con la sombra y ya las sombras no te dan ningún miedo. Entonces, ¿qué desaparece? Desaparece el apego, desaparecen los miedos y desaparece la falta de confianza en uno mismo. Vas adquiriendo una serena, dulce y armónica confianza en vos mismo. Claro, todo esto, la gente empieza a ver que es otro tu rostro y te dice, estás cambiado, o es otro tu tono de voz, o es otro el modo en que te expresas. Cuando empiezan a ver, vamos a llamarle flores en tu vida, vas viendo que despertás en la gente confianza, despertás en la gente ética, dignidad, transparencia. Indudablemente yo ya estoy en lo que llamé, en mi código, el jardín del amado. Y la vida te trata con una dulzura, personajes, circunstancias, y todo eso que en su momento era motivo de tensión, no hay más. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Primero se sabe esto. Uno entra en un estado de alta armonía. Vos fluís. Fluís con el universo, fluís con las personas y todo se va resolviendo. Ya desaparece el conflicto. El conflicto que estaba en mis memorias o a veces muy inconscientemente y a veces por historias que me pasaron en mi infancia o en mi adolescencia. Dado que una persona con este tipo de inquietud no es una persona común al resto. Hay un poco como de introspección aguda, conexión con la naturaleza, no te gusta el ruido, no querés escuchar música fuerte, no te gustan temas noticieros de sangre ni de competencia, no hay competencia en mí. Yo antes jugaba de chico a la pelota y no querían jugar conmigo porque yo jugaba a la pelota, pero metía el gol en cualquier arco. Entonces no, porque no tenía competencia, tenía juego, yo jugaba. Hasta entender eso, pues por ahí me costó, pero lo fui resolviendo, lo fui trascendiendo. La pregunta que me hiciste es cómo me doy cuenta. Me voy dando cuenta de que todo lo que abordo y todo lo que es lo último, la tecnología, el internet, los abordajes sexuales con las páginas que vos vas y si tenés ganas buscas para ese día, no tienen que ver conmigo.
nada. Generar más dinero, generar fama, hacer gimnasia para estar fach. No hay. Y hay una sensación, al principio, de ¿qué hago acá? Empezás a sentir extrañeza. Pero no una extrañeza agresiva o violenta de me quiero ir de acá. Es ¿qué hago acá? Y empiezan a aparecer también sincronicidades de libros muy místicos que antes no entendía y empiezo a ver que ahora entiendo lo que decía esta persona. Sobre todo libros de monjes del 1400 al 1700. Imitación al Cristo de Kempis. Un tal Philip, no recuerdo el apellido, que hablaba sobre la providencia divina, que vos no te preocupes de nada, que todo vas a tener, y hasta la enfermedad forma parte de la voluntad de Dios porque estás resolviendo posiblemente cosas que uno no entiende, otras vidas. Y se me aclaró muchísimo cuando entré a realmente estudiar con alta seriedad, porque al principio estaba con prejuicio, todo lo que es la literatura espírita de Allan Kardec. Y ahí entendí perfectamente las leyes y cómo hay personas que acá recuerdan que son espíritus y que no tienen que invocar espíritus. Son conocedores De que encarnamos. de que encarnamos, te resulta lógico, son libros gruesos. Y hay uno de ellos que es Génesis y el libro del cielo, infierno y purgatorio. Y vos decís, es lo que estoy sintiendo yo. Que 2 años atrás no entendía nada de lo que me quería decir. Me abrumaba, me dormía, y esto me atraía. No podía parar de leerlo, todo lo contrario, porque había encontrado dentro mío un código para poder autodescribir lo que estaba sintiendo. Y la sensación que tenés es que cambian los patrones del sueño, vas a lugares que te acordás que fuiste toda la vida, son como colonias. Conozco gente que ya recontraconozco, que nunca conocí en esta vida, pero cuando voy al sueño seguimos con el sueño anterior o la charla. Me encuentro con personas que ya murieron, que me dicen, hola Edu, venía a saludarte. ¿Y qué haces acá? ¿No moriste? Sí, voy a encarnarme, vengo a despedirte. Muy lindo. Y charlamos, o a lo mejor a veces tengo ganas de charlar con alguien, porque estoy en una crisis de no comprender algunos procesos o circunstancias que no se han digerido bien. Y estoy ahí, me acuerdo en el sueño y digo, bueno, ahí atrás va a aparecer en mi mente, y aparece y charlamos. No desde el lugar de competitivo ni defender postura, sino desde el lugar de espíritus, que esto es un juego. Y hablo como si esto fuese un juego que venimos a resolver de otras. Y todo eso, cuando leo a Allan Kardec y leo la literatura de Chico Xavier o de otros como Divaldo, o otros que han escrito, me es un código conocido, como si de repente empezase a hablar un idioma nuevo y conozco el código y sé lo que se habla. Y cuando vengo acá y lo comparto con gente, la gente me dice, te capto, no sé cómo, pero te capto. Uy, me aclaraste, ¿cómo me aclaraste este? Y eso es un código nuevo que yo lo vengo vivenciando hace más de 40 años, pero que en los últimos 5 años es increíble. Me conecto con gente por todos los medios, sobre todo por YouTube, que me invitan a ir a España, me invitan a ir a México, y hasta, como te decía en el anterior, me pagan el pasaje para yo ir. ¿Y cómo ocurre? No sé, ocurre. Y ahí sé que todos estamos sintiendo de que esta es nuestra última vida, y que se llama, cuando empiezo a estudiarlo, a leerlo, que el planeta está por ascender. Yo no sé si es verdad o no, pero yo digo lo que siento. Y cuando lo leo, cuando lo escucho, digo, es así. Ahora, claro, es así en mí. Claro, capaz resuena en vos, pero no es así para El todos. tema es cuando lo comparto con otra gente o trato de vislumbrar un poquito el tema, hay gente que me dice, sí, yo es lo que siento. Y termino viajando al país ese, o vienen a verme a donde yo vivo. Hay mucha gente que me viene a ver. Yo vivo en un bosquecito ahí en Córdoba, cerquita de Capilla del Monte, en San Esteban. Y pasan 2-3 días, ponen una carpa no mucho, trato de que no me invada, porque yo estoy haciendo
un profundísimo trabajo interior. ¿Alguna otra pregunta que te haga? Sí. Esta es la segunda parte de una entrevista. Estuve haciéndole preguntas y ahora la gente también quiere saber por Instagram otras cosas. Sobre el hecho de que vos sepas que esta es tu última vida, como vos decís que lo sentís. Preguntan si tenés miedo o cómo imaginás que puede ser eso que está después, a lo desconocido o la nada misma. Antes de continuar, te tengo que decir que yo estoy trabajando para que esta sea la última vida y mi último nacimiento, ¿no? En función a lo que fui resolviendo dentro mío. Hace bastante tiempo descubrí que yo soy el creador de mis búsquedas y el investigador de mí mismo. Entonces es una elección de que esta sea. Y empiezo a encontrarme con todos los temas que desde la antigüedad hasta ahora buscaban eso, que era lo que se llamaba la iluminación. Se llamó Samadhi, se lo llamó Satori. Así que es volitivo. Pero claro, yo no sé cuál es el huevo o la gallina. Sí, mi estado me lleva a hacerme esta pregunta. Y entonces investigo ahora esta etapa de mi vida. Lo que sí sé es que cuando yo pongo la atención en algo me llega el material. Como si el universo, en la medida que vas dándote cuenta que esto es una escenografía y este es un juego, yo soy un estado de conciencia que ahora me llamó el nombre que me llamo o el género que tengo, o nací en el 1953 y estamos en el 2023. Como que esos son datos de una línea de tiempo, pero yo me acuerdo desde que me acuerdo que estoy siempre en el presente. Y voy viajando en el presente. Cuando tenía 14 viajaba cuando tenía 14. No, a veces la edad es una referencia relativa, pero si el género o las preferencias de tus búsquedas hacen a tu escenografía de búsqueda. Yo no voy a buscar libros de deporte, libros de espiritualidad, de religiones, de filosofía, entonces ese es mi mundo y me encuentro con gente que va a esas conferencias y nos hacemos amigos. Entonces, yo soy un creador de esta realidad de que esta sea la última y encuentro un libro, Morir Consciente, que dice que se puede y te muestra la teoría y la práctica y las prácticas. Cuando veo las prácticas eran muy semejantes a las que yo estoy llegando como síntesis. Y no son ni obsesivas, ni a ver, me tengo que levantar a tal hora, tengo que comer tal. No, viene solo. Solo cambio la nutrición, solo me dan ganas de hacer respiraciones, solo me dan ganas de caminar por la naturaleza, solo me viene ganas de estar muchas horas en silencio o 3 días de silencio en mi casa con monodieta, solo. No tengo alguien que me diga, ahora sé esto. Ese alguien se llama mi intuición. Yo lo llamo mi espíritu que me susurra, mi voz silente. Decía la pregunta si tenía miedo. Uh-huh. Podríamos decir que yo transformé el miedo paralizante a es por ahí. Lo transformé en la aventura. Porque lo otro me lleva a lo conocido y me aburre ya. Entonces lo que antes era miedo, expectancia, controlar lo que sigue, lo tuve que sacar. Entonces hoy esa misma sensación que lo generaba un químico es un químico aventuresco, es un químico que me da ganas de leer ese libro y cuando ese autor habla de otro autor, lo compro, lo busco por internet porque es mucho más fácil todo. Y hasta está ahí gratis porque no lo compró nadie y nada, y si hay que comprarlo lo compro. Siempre busco en castellano. Entonces es un proceso donde vos sos el tejedor y el tejido. Es un proceso donde yo fui modificando la nutrición o mi estado de conciencia me hizo modificar la nutrición. Y eso llegó un momento que el observador y lo observado, el creador y lo creado, el tejedor y el tejido, el pintor y la pintura, el observador y lo observado es la misma cosa. En esa misma cosa siento de que estoy en un momento que se habla mucho que vamos a ascender y no vamos a estar más en un planeta de dolor, de guerra, de violencia humana o de alta separatividad con alta violencia.
Y ahí yo siento de que me voy de esta escuela planetaria. Y lo siento que me voy. Ahora, yo no sé a veces si me voy a una conciencia que se llama la quinta dimensión y paso un umbral o este cuerpo muere. Pues es que tampoco me tiene sin cuidado, no tengo problema de cómo va a ser, pero sé que no va a ser con dolor. No sé si a lo mejor todo termina porque viene una nave, estoy ahí, me dice, te voy y me subo. Vamos. Pero sí sé que esta historia, como yo la concebí desde que nací, hasta hace muy pocos años que ya tomo un gobierno de mi armonía, de la serenidad, de la inspiración, la primera etapa de toda mi vida, de muchos años, ya terminó. Pero sigo viéndolo en la tele, o sigo escuchándolo en la gente, pero cada vez veo menos tele y cada vez estoy con gente más afín a mi búsqueda. Me vienen a ver gente que nos charlamos, que ganó o no ganó políticamente, y no estamos con el tema de mejor o peor, bueno o malo, estamos en otra. Entonces a veces pasan varios días con tal estado de armonía, se llama estado de Ananda, estado de suprema dicha. Tal estado de quietud mental se llama Sat. Y en una conciencia de que soy uno con la existencia toda, con mi espíritu y con el diseño divino de la Tierra o de la ascensión planetaria o el diseño divino de la Tierra, que a veces dudo si ya ascendí. Pero no como me lo habían vendido en los libros hace muchos años como maestro ascendido. Algo tan sencillo como la paz, como vivir en la sencillez. Necesito algo y viene, ya sea porque lo voy a buscar ese mismo día, entonces alguien justo va a ese pueblo donde yo iba a comprar, cuando yo salgo de casa y pasa con él y dice, mira, me voy para La Falda. ¿Querés? ¿Dónde vas vos? Ahí va La Falda. Entonces, esa suavidad con que te trata la vida cuando vos encontraste tu espíritu. Y yo soy espíritu. Vos estás hablando acá con un espíritu consciente de que está en un avatar, que tiene edad, género, preferencias, modo de vestir. Me gustan las comidas condimentadas, me gustan los aromas de esencias de perfume, me gusta cierto tipo de ropa, me gusta lo hindú, me gusta ir a Cusco, me gusta estar en las montañas, me gusta ir a casa de gente amiga en el país que vaya para aprender a cocinar, y me gusta probar todos los sabores posibles y mi cuerpo se deleita. Estoy en armonía con todos los sentidos. Y si no me gustan los mariachis, le digo, vamos a otro lado y encontramos gente que toca el violonchelo, el violín, la orquesta de cámara en México, y escucho que orquesta de cámara. Viene gente que en las charlas que doy trae un violonchelo y tocarlo, y todo es así como sin forzar. Entonces, el miedo antes era, ¿qué me va a pasar los primeros viajes? ¿Qué me va a pasar si voy? ¿A dónde voy? ¿Quién será la persona que me invitó? O cuando fui en Guatemala, que estuvimos caminando como 6 horas para llegar a un lugar determinado, en Retalhuleu, y yo dije, acá me hacen en una cacerola. Pero por otro lado, no. Era todo hermoso, se reían, tocaban flautitas, tocaban instrumentos típicos de los quiché, de los guatemaltecos, mayas, vestidos de maya, ellos se llaman los aquij, y yo ahí, viendo su magia de fuego, que hacían explotar fuego y parecían imágenes como un tigre que levantaba la boca, un colibrí en el fuego. Yo me entregaba. Para mí la vida es un show, tipo el Circo Soleil, una de esas cosas, o una película en 3D. Bueno, pero lo que antes me daba miedo, es como si también se madura el miedo, pero me tengo que animar. Un día descubrí que tanto el valiente como el cobarde tienen miedo, pero el valiente lo abordó y lo enfrentó. Pero tiene tanto miedo como el cobarde, pero él lo accionó. ¿Alguna otra pregunta? Y en este caso me dicen, después de tantos siglos, ¿crees en Dios como un ser semejante pero individual, o más bien como una colectividad humana, y que Dios es el universo mismo compartido? Sí,
esa es la teoría. Y me asombré cuando la visión cuántica es que nosotros somos todo lo que los cinco sentidos capta y todo lo que muchos, como videncia, clariaudiencia, en los planos sutiles capta. Todo es Dios en evolución. Hay un gran creador. Lo llamaron algunos el gran espíritu. Magna presencia de Dios, yo soy Padre Madre. Otros lo llamaron Alá. Otros lo llamaron Jehová. Otros lo llamaron el innombrable, según historia, en la historia de la evolución de la Tierra, o en Grecia, o otros lo llamaron Adonai, otros lo llamaron Yahvé, otros lo llamaron de otros nombres. Entonces habían dioses particulares y el Dios Padre Creador. Algunos lo llamaban Abraxas, que abarcaba todo, lo bueno y lo malo. Porque estos dioses se llaman, cuando fueron estudiados y creados ritos y dogmas, cosmovisiones divinas. Bueno, yo formo parte, y el que me escucha también y vos también, de distintos procesos de evolución. Como si Eduardo fuese toda mi célula y todas mis partículas y todas mis moléculas que conformo. Pero hay partes que son moléculas, partes que son partículas más sutiles. Hay partes que son la mano, hay partes que son la piel de la palma de la mano, hay gente que son la piel de la palma de la mano, de la rayita primero de arriba, que va de derecha a izquierda, el pelito que está ahí en el centro de la mano, y todo eso es Dios, Edu. Todo eso es Edu. Este pelito único que tengo por acá arriba es Edu, este tono de voz es Edu, esta mirada es Edu. Y entonces eso se llaman niveles multidimensionales. Yo tengo una dimensión llamada hablar, una dimensión llamada codificar lo que veo, negro, rojo. Son códigos, son idiomas, que nosotros hacemos una traducción. Mi cerebro hace una traducción. Uy, esto es olor rico, a torta. Uy, es de limón. O este es olor feo, justo pisé lo que hacen los popós de los gatos. ¿Qué sé yo? Entonces esos son códigos. Entonces yo estoy parte de ese código. Pero cuando la parte recuerda que es un todo, pasan otras cosas. Ahí es cuando la gente hizo lo que se llama la conciencia de unidad. Y hay hasta palabras que la definen, la conciencia de unidad. No un Dios ajeno a mí de barba que está allá lejos y que controla. No, la ley es una, la ley hay que conocerla, que es la ley de causa y efecto y de constante perfectibilidad. También hay que conocer la ley del libre albedrío, vos podés avanzar o quedarte. Pero si te quedás, hay una ley que se llama de alarma, que te va a doler para que avances. Te va a empujar. Llamada enfermedad, llamada te robaron, llamada crisis con la familia, muertes. Ese es el Dios que yo vivo, mucha gente ya. Pero esto no es de ahora. Esto viene de la India y se llamó conciencia no dual, Advaita. Está el bien, el mal, los diablos y los ángeles, que ese es Dvaita, dual. D-W-A-I-T-A, Dvaita. Y yo vivo A, no Dvaita, no dual. Pero hay un montón de libros Advaita, pero que tienen que ver con la mecánica cuántica, pero con otro idioma más poético, hindú, con ejemplos hindúes, con dioses hindúes. El Advaita no tiene un dios. Sabe que todo, él forma parte de la perfectibilidad de Dios. No se cree en el Advaita en un Dios perfecto, sino en constante perfectibilidad. Se supera a sí mismo. Eso es absoluto. Que no hay nada absoluto, también es absoluto. Que todo está en constante dinamismo, las verdades, las culturas, las creencias, la fe, y también la moda, y también el corte de pelo, y también la arquitectura, y también el idioma, y también el arte, y también la escritura, según época, medioevo, renacimiento, renacentista, o modo pictórico, impresionismo o expresionismo musicalmente, pero es para estudiar la historia de la evolución de la música. Bueno,
Ese es el Dios, que está en constante perfectibilidad. Y hubo gente que esta conciencia fueron adelantados, y fíjate vos que los que los agarraba la iglesia de turno, no importando si era en Oriente, Medio Oriente u Occidente, eran herejes, porque no pensaban como la mayoría. En cambio, cuando se escapaban, describían, eran místicos. Cuando lo cachaban, no. Cuando pasaba el tiempo, esta gente se iba a los desiertos o se iba a vivir a las montañas o a la selva y escribían libros como los Upanishad. Eran místicos, que dejaron huellas. La Filocalia son libros de monjes que cuando se divide Grecia como la religión católica oriental y occidental, la occidental, ellos van a hacer la experiencia propia de encontrarse con Dios. Y escribieron cosas, iban a los desiertos, y todos esos escritos hoy se consiguen en libros gordos que se llaman la recopilación de esos libros, la Filocalia, con sus nombres, con sus épocas y en qué desierto ellos llegaron a ser, porque el monje no es igual a un sacerdote cura eclesiástico. Lo eclesiástico tiene una madre iglesia que obedece. El monje, empecemos por Francisco de Asís, y otros más como San Benito y otros muchos que son los benedictinos, los jesuitas, hacían la propia experiencia de buscar a Dios. No le gustaba mucho a la iglesia, pero eran muy fuertes y tenían otro modo. Ellos eran renunciantes, renunciaban para dedicarle tiempo a tener familia, y después, y después renunciaron a la sexualidad, y después renunciaron al vino, pero eso fue humano. Se fue dando, porque esta gente, cuando realmente los primeros llegaban a esos estados, no tenían relaciones, entonces se creyó que eso había que vivir para ser como el monje director, como Francisco de Asís. Ellos llegaban a esos estados y luego se hicieron, para llegar a ese estado, al revés hicieron. No hay que casarse, no hay que tener sexualidad, no hay que comer carne, no hay que tomar vino, al revés. Pero es así el ser humano y la evolución del ser humano. Te explico bastantes cosas con una pregunta. ¿Cuál era más la pregunta esta o hay otra? Jacobo Greenberg afirmaba la existencia de que poseemos la capacidad de telepatía. Su gobierno lo hizo desaparecer, pero sus seguidores afirman que puede tener contacto con él desde el plano ascendido. En este caso la pregunta es, ¿conoces el caso? Y si es así, ¿qué es lo que opinás en general y específicamente de que se pueda comunicar desde otro plano hacia este? Sí, en primer lugar conozco el caso. En segundo lugar, cuando vos vas a serias sesiones espíritas desde otros planos, se pueden conectar con este. Yo he estado en esas experiencias y lo que llama la atención es que conociendo al Alá o el medium, cuando hablan estos personajes, tienen otro discurso, cambian el discurso, y cuando vas a ver lo que escribieron estos seres, que a veces serán sus nombres, son muy parecidos al modo en que escriben y hablan. Te das cuenta, y además como que sentís la irradiación de algo muy sabio y te impacta porque te pone la piel de gallina. Sí creo en la comunicación. Se llamará telepatía, se llamará mediumnidad, pero la mediumnidad es telepatía con los planos sutiles. Que el gobierno hizo desaparecer, yo no sé si es verdad o es una conspiración, porque hubo mucha gente que sin mucha información inventó muchas conspiraciones, que después pasa el tiempo y eran más, y esto es también para hablar en internet, para decir que sabían, y son personas que cuando los conocí personalmente tenían muy poca información, habían sacado de otros, pero no había mucha información. Yo escuché a Greenberg. Greenberg estaba llegando a un estado de conciencia de lo que se llama conciencia de unidad, de que todo está conectado con todo y que nosotros tenemos circuitos interiores que se están ordenando, y también se hablan de nuevas capas de ADN que se están reconectando, de que nosotros estamos todos conectados, con un perro, con la tormenta, y esto lo hacían los chamanes. A él le llamó la atención una tal
no me acuerdo, que era una vidente que metía la mano en el cuerpo y sacaba el hígado Sí. y lo curaba. Paquita, no me acuerdo. Paquita. No, Paquita. Y él la asombró mucho, que la gente hasta podía llegar a meter la mano, desmolecular la mano, meterla y sacar, y sacar hasta bichos del cuerpo y materializarlo. Ese era su estudio. Es como te decía antes, porque llegás a un nivel de conciencia, dejás de comer carne o dejás de tener ciertos niveles de relaciones sexuales, o vas al amor o no, preferís que no. Esto viene con la evolución de la conciencia. Él estaba muy sorprendido, Grinberg, de que estaba evolucionando el ser humano a ese nivel. O sea que esto capaz que dentro de 15 años es común. Estamos en el 2023 o el año que viene. O ya hay gente. Yo conocí a alguien que vivía por el norte de Corrientes, que iba a la gente, la ponía en la cama y este hombre, iban colectivos, metía la mano adentro del cuerpo, se desmaterializaba su mano y sacaba hormigas, sacaba arañas, sacaba escorpiones y la gente lo veía y cuando se iban como a 5 metros desaparecían. Entonces estamos frente a capacidades que desconocemos los seres humanos. Yo no soy fenomenológico. Yo quiero estar bien conmigo y si yo tengo una habilidad que intento cada vez más refinarla, es compartirme, no es hacer magia. Yo no hago vibuti, que giro la mano y cae en polvito, o o Amrita, que de la foto de alguien sale como una miel con gusto a rosa, Amrita se llama. Eso ocurre en la India con Sai Baba y con otras personas también. Yo no busco ese fenómeno. Estamos en un momento, y sí, creo en la telepatía, pero eso está dentro del campo cuántico, está todo conectado con todo. En la antigüedad hindú lo llamaban el akasha. Y la conciencia de unidad de toda esa akasha y conectarnos fue determinado en cierta época en la India como el sonido del Om. Om. Una forma de conectar. Claro. Y si imaginás, hace 1000 personas el OM, creamos un campo cuántico. Si ahí empezamos a poner toda la energía al presidente electo, no importa cuál, y vamos orando por esa persona, estamos sacándolo del ego, digo presidente y digo cualquier persona, o una persona enferma, que eso se hace. Yo lo conozco. Y todo eso sí es factible. Todo es verdad lo que hacía Grinberg. Con su código. La pregunta dice: si sentís que debido a eso, al hecho de que llegás al final de esta vida, o es lo que buscaste, tenés que hacer algo significativo de tu vida, o es como si fuera cualquier otra. Y en este caso sigue otra que dice: ¿qué es lo que sentís que fue la misión de esta vida? La sensación mía de buscar un estado que se llamaba en la India Samadhi, o se llamaba en el budismo Zen Satori, o que era la iluminación, yo sentía que lo iba a hacer sin religión y sin ninguna práctica. Me creí muy arrogante, pero también como cuando la probaba decía, no, esto es un lavado de cerebro, perdón. Yo creo que la capacidad de conectarte con tu interior es magníficamente poderosa, es lo que busqué. Si era no, me iría, hoy estaría a lo mejor en Japón en algún monasterio zen. No fue así, porque encontré grandes respuestas, estuve con gente que eran monjes y todo, y veía que... entonces acá aparece una pregunta que también alguien por ahí me comentaste que había preguntado. Para eso hay que hacer cosas como dejar de comer carne, vestirte de tal modo. No, todo lo contrario. Eso se llama dogma. Y, por ejemplo, generalmente el dogma determina cuando vos, por ejemplo, son renuncias. Tenés que renunciar a esto, tenés que renunciar al otro, tenés que estar
un mes en silencio, tenés que hacer 5 prácticas por día de 1 hora, tenés que meditar bajo el agua helada, tenés que meditar en pleno sol al mediodía, solo con una mallita de pleno verano del día más caluroso. Todo eso son dogmas. Y esa gente sigue ahí, o es budista, nadie se saca la túnica, vuelven a encarnar en otro. Con todo el respeto lo estoy diciendo. Hoy es distinto, está pasando geológicamente, astronómicamente de Piscis, que eso era necesario, a Acuario, que es la automaestría, la autogestión, la autorrealización, la autosanación.